La luz de la mañana se colaba suavemente entre las hojas, iluminando el pequeño huerto detrás de la cabaña rústica. Tudiep abrió la puerta y salió al exterior, llevando en la mano su regadera habitual. Se acercó con pasos tranquilos, cada movimiento al regar era lento y meticuloso, como si estuviera cuidando un pedazo de su alma. El huerto no era grande, pero cada surco de mostaza, espinaca y verdolaga había sido sembrado con orden y cariño. Para ella, ver la vida crecer cada día era suficiente para sentir que su existencia tenía sentido. Al terminar de regar, regresó a la casa y se puso a lavar los platos y ordenar la cocina. Los tazones y platos desgastados por el tiempo fueron fregados con cuidado, secados uno a uno y colocados con esmero sobre el estante. A su alrededor, las gallinas caminaban tranquilamente por el patio, picoteando los granos caídos como si también entendieran la paz que reinaba en ese lugar. Con todo en orden, Tudiep tomó su cesta y se dirigió a la colina. Quería revisar la enramada de pepinos que había estado cuidando durante semanas. Subió por el sendero terroso hasta llegar al cultivo, y lo que vio le dibujó una sonrisa serena. Las plantas de pepino cubrían de verde una parte de la ladera. Las hojas eran grandes, las flores amarillas brillaban entre el follaje, y los frutos, largos y firmes, colgaban como gotas verdes cristalinas. Ella apartó algunas hojas con delicadeza, revisando si había plagas. Con paciencia fue arrancando las hojas marchitas, recogiendo los pepinos en su punto justo de maduración. Mientras trabajaba, sus pensamientos la llevaron a los días difíciles del pasado, a las veces que fue expulsada de casa, a las heridas que aún no terminaban de cicatrizar. Pero al contemplar ese jardín lleno de vida, comprendía que su propia existencia también estaba floreciendo de nuevo. En un momento arrancó el pepino más grande, lo lavó con agua fresca y le dio una mordida. El sabor dulce y crujiente se deshizo en su boca como si le acariciara el corazón. Era el sabor del esfuerzo, del sudor, de los días en que tuvo que levantarse desde lo más profundo del dolor. Terminando el pequeño refrigerio, se sentó un rato junto a la cerca de bambú, mirando hacia el valle lejano. Sus ojos brillaban con una ternura rara. Momentos como ese quizás eran breves, pero para Tudiep eran la fuerza que la impulsaba a seguir luchando, a seguir viviendo con bondad y en paz, como siempre había deseado. Tras un rato de descanso, se puso de pie, tomó su cesta y continuó con su trabajo, agradecida por el simple hecho de poder presenciar otro día que comenzaba. Esa mañana, el huerto de pomelos estaba más animado que nunca, con los trabajadores moviéndose de un lado a otro para recolectar la fruta madura. Las bolsas llenas de pomelos se apilaban en grandes montones, listas para ser cargadas en los camiones, que esperaban para distribuirlas por todas partes. James llegó con su porte habitual, tranquilo y elegante. Caminó por el sendero del huerto, deteniéndose frente a algunos árboles para observar de cerca los frutos, conversando brevemente con los empleados, mientras revisaba la calidad de la cosecha. Al agacharse para levantar uno de los pomelos más grandes, sus ojos brillaron con satisfacción. Era evidente que el trabajo cuidadoso de los últimos meses había dado resultado. Y la cosecha de ese año no solo era abundante, sino también de excelente calidad. Al ver a varios trabajadores cargando los sacos en los camiones, James se acercó, les saludó con amabilidad y les preguntó cómo estaban. ¿Están cansados? Hoy están trabajando muy bien. Algunos rieron y asintieron. Y entonces James sacó del bolsillo unas pequeñas cajas de regalo que había preparado especialmente. Un detalle nada más, para darles las gracias y desearles una feliz Navidad por adelantado. Más tarde, cuando llegó a la zona donde las trabajadoras recogían los pomelos directamente del árbol, James no dudó en agacharse a ayudar. Cortaba la fruta con cuidado y la colocaba en los cestos, mientras sonreía al sostener uno de los frutos más altos. «Este año las frutas se ven más grandes que el anterior», comentó una mujer con tono alegre. James asintió. «Es mérito de todos ustedes por cuidar el huerto con tanta dedicación». Al finalizar el recorrido, James salió del huerto y pasó por una pequeña tienda del pueblo, donde eligió un árbol de Navidad de tamaño mediano y algunas cajas decorativas con formas curiosas. En sus ojos se notaba una mezcla de emoción y ternura, como la de un niño que se prepara para sorprender a alguien querido. Esa misma tarde, llegó a la cabaña de Tudiep. Ella estaba en el jardín, regando con esmero los brotes de verduras. Al verlo, le dedicó una sonrisa tranquila, y él simplemente tomó la otra regadera y se puso a trabajar a su lado sin decir una palabra. Ambos cuidaban las plantas con delicadeza, dejando que el agua fresca resbalara por los tallos, como si quisieran regar también los rincones más callados del alma. Cuando terminaron, James fue a lavarse las manos y volvió con el árbol de Navidad y los regalos. Se sentó bajo el alero de la casa y empezó a organizar todo con calma, colocando las cajitas en fila, adornándolas con cintas rojas y tiras brillantes. Mientras ajustaba con cuidado la estrella en la cima del árbol, Jackie apareció de la nada, corriendo hacia él y lanzándose a sus brazos. James rió, acariciándole la cabeza con cariño. «¿Qué pasa? ¿Me extrañaste?» En ese momento entendió que no solo Tudiep lo había hecho parte de su mundo, sino también aquel pequeño perro. Y en su corazón, ese rincón sencillo empezaba a sentirse como un verdadero hogar.
El cielo comenzaba a oscurecerse y la noche lentamente cubría la pequeña cabaña al pie de la colina. En medio del silencio del anochecer, James estaba sentado junto al árbol de Navidad que había traído esa misma tarde, concentrado en envolver con esmero los regalos. Sus manos se movían con cuidado, doblando papeles de colores, atando cintas rojas con precisión, y en su mirada se notaba una chispa infantil, como si estuviera preparando algo mágico para alguien muy especial. Una vez listas, colocó las cajitas con orden al pie del árbol. Luego, se alejó unos pasos para contemplar su trabajo, con una expresión de satisfacción en el rostro. Un rato después se escucharon pasos suaves afuera. Dieppe regresaba a casa. Apenas llegó al jardín, se detuvo sorprendida al ver las luces titilantes que salían del interior de la cabaña. La escena ante sus ojos era completamente inesperada. El ambiente navideño decoraba el lugar con una calidez acogedora que no se parecía en nada a lo que ella estaba acostumbrada. Apretó con fuerza la leña que llevaba en las manos y empujó con cautela la puerta. En ese momento, James apareció desde dentro, vestido con un traje rojo de Papá Noel y un pastel en las manos. ¡Feliz Navidad!, exclamó con una sonrisa radiante. Dieppe se quedó paralizada unos segundos, luego se cubrió la boca y soltó una risa alegre y emocionada. Sus ojos brillaban con sorpresa. ¿Tú preparaste todo esto para mí? James asintió y colocó el pastel sobre la mesa. ¿Desde que eras niña, alguna vez tuviste una Navidad como esta? Ella negó con la cabeza. Entonces esta vez, déjame hacer que sea especial para ti. Ambos se sentaron juntos bajo el suave resplandor de las luces. James cortó una porción de pastel y se la ofreció. Ella la aceptó con timidez, probó un pequeño bocado y sus ojos se iluminaron. Está delicioso. ¿Puedo repetir? James rió y le dio otro trozo. Al ver que tenía crema en la comisura de los labios, tomó una servilleta y la limpió con ternura. Ese gesto hizo que Dieppe lo mirara directamente y sin querer, sus miradas se cruzaron. En sus ojos había algo cálido y profundo. Un silencio que hablaba por sí solo. Cuando el ambiente seguía impregnado de esa cercanía tranquila, James se levantó de repente y dijo: «Vamos, todavía me queda algo por hacer». Dieppe lo siguió, aún sin saber a dónde iban. Llegaron a una pequeña casa donde se reunían varios niños de familias humildes del pueblo. James y Dieppe llevaban consigo los regalos que habían preparado y los entregaron uno a uno, con las manos y con el corazón. Las risas infantiles llenaban la noche, y las miradas de los pequeños brillaban de alegría. Dieppe, rodeada por los abrazos sinceros de los niños, miró a James, el hombre que había transformado su mundo en silencio, sin pedir nada a cambio. En ese instante, comprendió que su primera Navidad verdadera había llegado, y que nunca antes una noche había sido tan perfecta. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas asomaba por detrás de las colinas, James estaba sentado solo en su oficina, repasando lentamente cada fotografía tomada el día anterior, con Dieppe. Cada imagen capturaba momentos sencillos pero llenos de ternura. Su sonrisa serena, la mirada brillante al recibir un regalo, y los instantes en que ambos repartían obsequios a los niños. En los ojos de James brillaba una calidez especial, sus labios esbozaban una leve sonrisa, y su pecho se llenaba de una tranquilidad que solo aquellos recuerdos podían traer. Al mismo tiempo, en la carpintería de la empresa, Lynn, su secretaria dedicada, revisaba los registros, ordenaba documentos y marcaba los pedidos más importantes para presentar en la reunión matutina. Al llegar a la oficina, se sentó frente a James, abrió la carpeta y comenzó a exponer los detalles. Tras escucharla con atención, James bajó su taza de té y le dijo con calma: «Quiero asignarte una tarea más grande, encargarte de todo el sistema de talleres en el oeste». Lynn se sorprendió por un momento, pero enseguida asintió con seguridad. «Gracias por confiar en mí. Haré todo lo posible». James asintió levemente, su mirada parecía ir más allá de la conversación. Mientras tanto, en una ladera solitaria, Dieppe seguía sola, dedicada a cavar ñames en el bosque. La luz del sol se filtraba entre las hojas e iluminaba su rostro sudoroso, pero sus ojos seguían reflejando firmeza y determinación. Sus pequeñas manos no dejaban de mover la tierra, levantando una a una las raíces gruesas y frescas. Cada golpe de azada requería esfuerzo, pero ella no se quejaba, simplemente apretaba los labios y continuaba con todo lo que tenía. Sabía muy bien que el camino que había elegido no era fácil. No contaba con el apoyo de una familia ni con ninguna ayuda externa, solo con sus propias manos y su voluntad. Y justamente por eso, cada raíz que sacaba de la tierra, cada trozo de suelo que removía, era una muestra más de su dignidad como mujer, que intenta tomar el control de su vida. En otro lugar, James seguía sentado en silencio, con la mirada fija en la ventana. En su mente, la imagen de Dieppe aparecía una y otra vez. Su figura delgada con ropa sencilla, el rostro bronceado por el sol, pero siempre con una chispa de esperanza. Él comprendía que detrás de esa calma aparente había una historia de lucha admirable, y fue precisamente esa fortaleza lo que hacía que él la valorara aún más. Esa mujer que, aunque alguna vez cayó, había logrado levantarse con todo el poder de su fe en la vida.
Una tarde de sol suave, James llevó a Tudiep a una pequeña librería en la esquina de la calle. El lugar tenía un ambiente tranquilo, con un ligero aroma a papel nuevo flotando en el aire. Las estanterías estaban ordenadas con esmero y repletas de libros de todos los géneros, lo que dejó a Tudiep sorprendida. Nunca había estado en un sitio así, todo le resultaba desconocido pero a la vez fascinante. James caminaba en silencio a su lado, hasta que se detuvo frente a una sección de libros de desarrollo personal. Tomó un ejemplar de tapa blanca inmaculada y se lo mostró. Quiero regalarte este libro. No enseña a vivir de forma perfecta, pero te recuerda que todos tenemos derecho a seguir adelante, sin importar el pasado. Tudiep lo recibió con ambas manos, conmovida hasta el punto de que sus ojos comenzaron a humedecerse. Después de pagar, James la llevó a una pequeña cafetería cercana. Se sentaron en un rincón tranquilo, y él abrió el libro recién comprado, oyó unas páginas y comenzó a leerle en voz alta el primer fragmento. Su voz era pausada, grave y cálida. Tudiep lo escuchaba en silencio, sin moverse, como si temiera que cualquier gesto pudiera romper ese instante perfecto. Al regresar a la cabaña, el cielo ya se había oscurecido. Ambos se sentaron frente al fuego, donde el crepitar de la leña acompañaba las palabras de James, que seguía leyendo en voz baja. Tudiep, con las piernas cruzadas y los brazos rodeando sus rodillas, apoyaba la cabeza contra la pared de bambú, absorta en cada palabra. En ese momento la cabaña parecía más cálida que nunca. Tras un rato de lectura, James se giró para mirarla y vio que Tudiep se había quedado dormida, su cabeza apoyada sobre su pierna, con el rostro sereno como el de una niña. Colocó el libro a un lado, se inclinó para acomodarle el pañuelo que le cubría los hombros, pero se detuvo de pronto. La observó de cerca, sintiendo una repentina agitación en el pecho. Sus ojos cerrados, sus pestañas largas, sus labios apenas curvados. Extendió la mano para apartarle suavemente un mechón de cabello del rostro y se inclinó despacio, con intención de dejarle un beso en la frente. Justo cuando sus labios estaban a punto de rozarla, Tudiep abrió los ojos. La miró sorprendida, sin decir palabra. James se quedó inmóvil, desconcertado, y antes de que pudiera reaccionar, ella giró la cara, el rostro completamente sonrojado. Él retrocedió con una leve sonrisa, tratando de suavizar la incomodidad. Lo siento, no quería asustarte. Tudiep apretó los labios sin responder, pero en su mirada había algo distinto. No era una negativa, pero tampoco una aceptación plena. Solo una emoción nueva, temblorosa y cálida, que hacía que entre ellos ya no hubiera la misma distancia de antes. Ahora los separaba menos y los unía a algo más íntimo, más cercano, aunque aún envuelto en silencios tímidos. Mà cô từng coi là tổ ấm trong nước mắt và nỗi đau nguông xuôi, bị người chồng mà cô từng yêu thương đẩy ra ngoài một cách tàn nhẫn. Cô lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, nhưng hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: "Cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi khóc ở đây?" Lời nói ấm áp như thắp lên tia hy vọng khiến Tử Tiên gật đầu và đi theo ông. Người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn, người đứng đầu làng, và tấm lòng nhân hậu tại nhà trưởng thôn. Ánh mắt cảm thông của ông dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô, hiểu rõ số phận con dâu bị gia đình chồng đối xử